El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria, y entonces serán congregadas ante él todas las naciones. Y él apartará los unos de los otros, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirán también a los de su izquierda: Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco conmigo lo hicieron. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy nos encontramos con este pasaje del Evangelio que tradicionalmente se llama el juicio final. Y es precisamente porque Dios nos va a juzgar de estas cosas. ¿Qué tanto estamos abiertos al otro para servirlo? El día de ayer, domingo primero del tiempo de la Cuaresma, escuchábamos el relato de las tentaciones y tenemos que ver que hay tres pares de cosas que tradicionalmente pues enseñaban, ahora ya no se enseñan tanto. Primeramente, podemos encontrar las tres tentaciones. La tentación primera fue por las necesidades y los bienes materiales. También podríamos ahí incluir placeres y todo. La segunda tentación es del poder. Te daré todo esto si te postras y me adoras. La tercera tentación es de la falsa espiritualidad, en dos vertientes. Cuando se cae en un sincretismo religioso o en la idolatría, y cuando se cae del otro lado en un sentirnos que ya estamos salvados porque Diosito murió por nosotros y ya no tenemos que hacer nada. Esas son las tres tentaciones que nos hace el demonio. Luego, las tres acciones que van a poder contrarrestar estas tentaciones: ayuno, obras de misericordia y oración. Y por último, los tres enemigos del alma, que son los que antiguamente se enseñaban. A mí todavía me los enseñaron en el catecismo, pero pues ayer que preguntaba en las misas los enemigos del alma, pues resulta que ya no a todos les enseñaron, aunque sean más grandes que yo o estén más viejitos que yo. Y pues si no les enseñaron a los viejitos, pues menos le van a enseñar a los jóvenes. ¿Por qué? Porque, ay no, ¿cómo vamos a ver al mundo como un enemigo del alma? Ay no, ¿cómo vamos a ver a la carne como un enemigo del alma?
pero son los enemigos del alma, mundo, carne y demonio. Y cada una de las tentaciones tiene su tentador o su enemigo y tiene su solución. Por ejemplo, la primera tentación, que es de las necesidades, bienes materiales y placeres. ¿Cuántas veces nosotros estamos queriendo y queriendo y queriendo? A veces así como que decimos, ay, no, pues es que, ¿qué se me antoja para comer? Ay, pues como todavía no es viernes de Cuaresma, pues ¿qué tal si empezamos con una carnita asada y unos choricitos asados? Y empezamos y la tripita empieza. Y cuando le empezamos a meter, pues la tripita no se para. ¿Por qué? Porque dicen que, ay, qué placer es la comida. Hasta por ahí hay un programa de televisión que se llama El placer de comer. Y sí, es un placer. Para muchos el placer de la bebida. Ay, es que cómo se siente rico cuando uno se echa sus cervecitos, se echa su whisky, se echa su tequilita. Y así podemos hablar de todos los placeres. Generalmente cuando hablamos de placer, lo primero que se nos viene a la mente es el placer sexual, pero no es el único placer. Y muchas veces caemos en los otros placeres y ni siquiera los vemos como placeres. El placer de dormir. Ay, es que es mi día de descanso, hay que dormirnos todo el día. Y así como que, ay, qué rica se siente la cama y ahorita en las mañanas que está friecito, ay, qué rica se siente. Pero son los placeres que nos quieren nublar nuestra visión de Dios. Por eso hasta ese viejo canto que decía, el demonio a la oreja te está diciendo, deja misa y rosario, sigue durmiendo, deja misa y rosario, sigue durmiendo. Y pues ¿cuántos sí nos adormecemos en los placeres, no precisamente en el dormir? En las necesidades, ay, es que necesito esto para estar tranquilo, ay, es que necesito. Y la pregunta es, ¿y cuando te mueras qué vas a llevarte? Nada. Entonces pues no lo necesitas tanto. O creemos que lo necesitamos, pero siempre Dios nos va a dar aquello que necesitamos. Lo demás es algo que queremos, algo que el mundo nos ha dicho, mira, esto es lo que necesitas. ¿Cuál es su enemigo del alma? La carne. O sea, nuestra naturaleza. Porque qué rico es estar tomando cafecito con panecito dulce, ¿verdad? Se nos acaba el panecito y todavía queda cafecito y pues va otro panecito y luego se nos acabó el cafecito y quedó panecito, pues otro cafecito y ahí nos vamos. La carne mimada que quiere estar a gusto. ¿Y cuál es lo que nos va a llevar a vencer esta tentación? El ayuno. El desprendernos de todo aquello que no nos deja salir adelante. Es como les decía hace 8 días precisamente, cuando estábamos hablando de que íbamos a entrar a la Cuaresma. Y decíamos, cuando comemos de más o nos cae pesada la comida porque pues de repente le echamos una buena cantidad de comida, ¿qué es lo que pasa? Nos da el mal del puerco tradicional. ¿Qué es eso para los que no conocen el mal del puerco? Pues de que como y me da una hambre. Y entonces, pues estamos ahí durmiéndonos. Y es precisamente el ayuno espiritualmente lo que nos quiere decir es de que tenemos que estar alertas para no caer en tentación. El mismo Señor nos lo va a recordar en el huerto de Getsemaní. Velad y orad para no caer en la tentación. Ahorita me voy a brincar a la tercera tentación que escuchábamos el día de ayer, que es la de la falsa espiritualidad. Mira, si eres el Hijo de Dios, arrójate de aquí. Al cabo estás diciendo que la palabra de Dios, mira, también la palabra de Dios dice, a sus ángeles le ha dado órdenes para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Y la pregunta es, ¿nosotros conocemos nuestra fe? ¿Por qué?
Porque el demonio nos puede atacar también por nuestra fe. ¿En qué sentido? En, pues, decir algo que, pues, el Papa Benedicto XVI en su momento dijo: el que las cosas en la iglesia se hagan por razón pastoral es una frase, es una palabra demoníaca. ¿Por qué? Porque Dios es orden, no es caos. Y si ha dejado ciertas cosas como norma, se tienen que cumplir. Ay, por razón pastoral no voy a hacer esto. Entonces estás quitando el plan de Dios. Y eso lo podemos ver ahora muchísimo más. ¿En qué sentido? En que el sínodo alemán, no, que se ordenen las mujeres, no, que las parejas homosexuales se casen, no, que el aborto y la eutanasia sean aceptadas por la iglesia. No es el plan de Dios. ¿Y para qué lo hacemos? Ay, para que haya más jóvenes. Simplemente, ¿cuántas veces se mal usa el Concilio Vaticano II? Y se dice, no, es que el Concilio Vaticano II dijo que ya el latino, porque los jóvenes no se van a querer acercar. Cuando Sacrosanctum Concilium dice, invítese a la gente a participar en las oraciones en latín. No, es que eso del órgano, ay no, qué aburrido, me da miedo, nada más se toca el órgano y ya siento que me va a salir el vampiro. Por eso, pues después del concilio, pues ya la guitarra y la batería para emocionarnos en misa. ¿Y qué es lo que dice el Concilio Vaticano II? El órgano es el rey de los instrumentos, porque eleva el alma a Dios. No se pierda la tradición de la música gregoriana y polifónica. Y ahora, cuando le escuchamos, nunca. Entonces no es el sentido de que las cosas las cambió la iglesia, no, las cambiamos los miembros de la iglesia, que es otra cosa. ¿Por qué? Por razón pastoral. No, la razón pastoral no es verdadera razón. Tenemos que apegarnos a la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios. Porque aunque las leyes humanas cambien, la ley de Dios permanece. Entonces, esta tentación también nos lleva, pues, al andar ahí de que, ay, no, es que voy a ver qué me deparan los astros hoy, voy a ver mi horóscopo, ay, Piscis, que vas a tener una tisis, ay, Tauro, que ya se te pusieron los cuernos de Aquilo. ¿Y quién lo dijo? Ay, Padre, las estrellas, ay, Dios mío. Y sí, las estrellas te van a andar diciendo qué tienes y qué no tienes que hacer. No. O cuando también tenemos una falsa espiritualidad, elevada o no elevada. Aquellos que ya ven a Diosito y a la Virgencita por todos lados, pero no hay testimonio de vida. O aquellos que ya ven al diablo en todos lados. Y una vez una persona decía, ay, padre, es que no pude salir de mi casa porque el demonio de la puerta no me dejaba. Pues yo no sabía que las puertas tuvieran demonios. Pero es cuando exageramos nuestra espiritualidad, que tampoco es bueno, porque se convierte en fanatismo. Y el fanatismo, como decía el Papa, igual Benedicto XVI, dice, una razón sin fe no es cristiana, pero una fe sin razón no es humana. Por eso, hasta San Pedro dice, den razón de su esperanza. En otras palabras, den razón de su fe. Pero ¿cómo voy a dar razón de mi fe si no la conozco, si la vivo mal? Y es ahí donde pues nos engañan. Ay, es que mire, usted lo que necesita es una limpia porque le ha ido muy mal.
y vamos a donde hacen las limpias y vemos a la Virgencita de Guadalupe y a San Juditas Tadeo. Yo no sé por qué siempre tienen a San Juditas Tadeo. Pero, ay no, sí es bueno, está la Virgencita, está San Juditas. Pero no. O los papás que apenas nace el niño y ya le compraron su ojito. ¿Para qué? Para que no le vayan a hacer su mal de ojo. ¿A quién le quieres consagrar al niño? ¿A Dios o al diablo? Y ahí es donde nos van engañando. O la falta de un compromiso. No, padre, yo creo en Dios, pero ¿para qué tengo que ir a la iglesia si Dios está en todo lugar? Ay, ¿para qué me confieso si yo ya le confesé a Diosito mis pecados? Pero no seguimos el plan de Dios. ¿Por qué? Porque ¿a quién le dice que perdonen los pecados? ¿A todo el pueblo? No. ¿A quién se lo dijo? A sus apóstoles. Y dijo, vayan y perdonen los pecados. Entonces, pues también nosotros tenemos que ir a confesarnos. Ay, padre, ¿y usted también se tiene que ir a confesar? Sí, pues Dios no me dio el poder de confesarme a mí mismo, porque si no, imagínense, hago lo que quiero y de repente, ay, yo me perdono de todos mis pecados. Pues no. Yo también tengo que asistir con un sacerdote y decirle, padre, vengo a confesarme, me arrepiento de esto y esto. Así que no crean, el sacerdocio nunca es para uno mismo. Y es aquí donde caemos o en el exceso de fe o nos dejamos engañar por el sincretismo o creemos que Diosito ya nos salvó porque Él ya murió por nosotros. No, esa falsa misericordia tampoco vale. Y es aquí donde, ¿cuál es ese enemigo del alma? El demonio mismo. El demonio que siempre quiere usurpar el lugar de Dios. Por eso tenemos que cuidarnos del demonio. ¿Y cuál es la obra que nos va a ayudar para vencer esta tentación? La oración. Y ahora sí, viene la importante, la del día de hoy. ¿Cuál es la segunda tentación? El poder. ¿Cuántos de nosotros ansiamos el poder? Es que yo quiero que me escuchen, yo quiero que las cosas se hagan como yo quiero que yo sea la voz cantante. No. El único que tiene el verdadero poder es Dios. Simplemente, como lo he escuchado al padre Fortea, he escuchado a varios periodistas, analistas políticos, que dicen, ¿cuál es el motivo de la guerra real entre Rusia y Ucrania? Que Rusia quiere todo el territorio que tenía como cuando era la Unión de Repúblicas Socialistas. El poder. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor del poder? El que quiera ser el mayor, hágase el servidor. Y el que quiera ser el primero, hágase el último. Y podría decir, el que quiera ser el que gobierne, hágase el esclavo. De hecho, la forma en que se le llama al gobierno es a los gobernantes, los servidores públicos, que muchas veces no sirven al pueblo. Si no se sirven del pueblo, es otra cosa, no debería de ser, pero es precisamente ¿por qué? Porque nos dejamos llevar por el mundo. Aquí el enemigo del alma es el mundo. Por eso el demonio le muestra los reinos de la tierra. Y hoy podríamos ver que los jóvenes y los niños, ¿qué es lo que quieren ser? Influencers. Ay, quiero mi canal de YouTube para que tenga muchos seguidores. Ay, quiero mi TikTok para que me sigan mucho. ¿Para qué? Para que lo que yo haga lo sigan también muchos. Y la pregunta es, ¿y hacia dónde los llevas?
el año antepasado, propiamente el 2000, ¿cuántos sacerdotes religiosas no abrieron sus cuentas de TikTok? Y uno podría decir, ¡ay, qué bueno para que evangelicen! ¿Y qué es lo que hacían? Lo mismo que todos los jóvenes hacían, sus bailes, sus sketches y eso. Y la pregunta es, ¿y entonces para qué fregados quieres una cuenta de TikTok, de Facebook, de eso, si no la vas a usar para evangelizar? Y es ahí donde tenemos que estar muy pendientes, porque el poder se nos puede ir, ahora sí que como dice el dicho, metiéndose como la humedad. Ni nos damos cuenta y cuando ya queremos darnos cuenta ya estamos bien influenciados. ¿Y cuál es, ahora sí, lo que nos va a evitar esa ansia de poder? La caridad. Y hoy, ¿qué nos dice el Santo Evangelio? Si no somos caritativos, si no hacemos el bien, ¿qué es lo que nos va a decir el Señor? Mira, derechito al infierno. Y no lo digo yo, dice, entonces estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Qué tanto realmente yo me desprendo de mí para darme al otro? ¿Qué tanto realmente yo quiero hacer la voluntad de Dios y no la mía? Aquí es donde está el peligro. ¿Por qué? Porque podemos decir, ay Padre, yo sí ayudo, pero para quedar bien con los demás, entonces no es ayuda. Dice en capítulo 6 de San Mateo, dice, no, cuando vayas a dar tu ofrenda no lo anuncies como los hipócritas, porque entonces ya tuviste tu recompensa. Cuando tú des tu ofrenda, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Y ahí en lo secreto, y tu Padre que ves lo secreto, te recompensará. ¿Por qué? Porque también podemos encontrar que hay parroquias que vamos a hacer una jornada de caridad. Y sube fotos de las personas que están ayudando. ¿Y qué es lo que diría el Señor? Ya tuvieron su recompensa. El hacer el bien para quedar bien en la foto no es caridad. La caridad tiene que ser silenciosa. Y no solamente es el dar, sino también el darnos. Por eso, 7 obras materiales y 7 obras espirituales. ¿Y las espirituales cómo cuestan? Perdonar a los que te ofenden. Ay, no, ¿por qué yo tengo que perdonar si me hicieron? Y hasta el Señor en el capítulo 6, cuando le dice a sus discípulos, cuando hagan oración ustedes digan, Padre nuestro que estás en el cielo. Y dice, si ustedes no perdonan a quienes los ofenden, tampoco el Padre Celestial los perdonará a ustedes. Aceptar con paciencia la flaqueza de los débiles. ¡Ah, cómo cuesta! Y literalmente en una misa, nada más que el sacerdote que estaba celebrando no se dio cuenta, pero pleno miércoles de ceniza y le ponen el canto del aleluya. ¿Y cuántos padrecitos se ponen como ogros? Es que no sabes que no iba. Pues bueno. Entonces, ¿en dónde está el llevar con paciencia o soportar con paciencia las flaquezas de los débiles? En otras palabras, ¿cómo vas a ser tolerante con los demás? Para que vean, ay, cómo sufre el padrecito, ay, cómo sufre fulanito de tal, ay, cómo sufre menganita. No, por amor a Dios. Aquí las obras de misericordia son por amor a Dios. Es el hacer lo correcto para quedar solamente bien con Dios.
no para quedar bien con el prójimo. Dar buen consejo al que lo necesita. ¿Y cuántos, el clásico que hasta en las películas sale y en la televisión sale? Ay, es que tu marido te fue infiel. Ay, no, págale con la misma moneda. Ya lo dijo Paquita, la del barrio. Y hasta lo canta: 3 veces te engañé, 3 veces te engañé, 3 veces te engañé. La primera por coraje, la segunda por despecho, la tercera por placer. Un consejo que te lleve a pecar nunca va a ser un buen consejo y nunca va a ser agradable a Dios. Es ahí donde tenemos que realmente estar pendientes de lo que Dios nos pide. Por eso, cuando no eres caritativo con los demás, no estás amando a Dios. Y si no estás amando a Dios, ¿tú crees que te vas a ganar el cielo? No. Por eso lo dice muy claro el Señor. Y hay padrecitos, inclusive obispos: no, pero es que Diosito te va a perdonar, aunque tú hayas sido malo toda tu vida. Tú no te apures, por eso ya Dios murió por ti. No, si el mismo Cristo que murió por ti te está diciendo: si no te corriges te vas al infierno, pues yo le creo más a Jesús que al padrecito, al obispo, inclusive si lo dijera el Papa. Porque por encima de todos ellos está Cristo. Así que hay que leer más la palabra de Dios. El demonio nos está ganando, porque el demonio sí se sabe la Biblia. Y nosotros ni por accidente la abrimos. ¿Cómo queremos ganarnos el cielo? ¿Cómo queremos vivir esa entrega al Señor? Podríamos decir: ay, Padre, pero como dijo San Joselito, pues que seamos mártires. Sí, pero realmente ser mártires. Por ahí de unos que querían que los canonizaran por mártires en un país musulmán. Y la causa de canonización se detuvo cuando los superiores de estas eran religiosos. Les dijeron: no salgan, porque fue hasta en una vigilia pascual. Dijo: no salgan, nos permiten celebrar dentro de la iglesia. No quieran hacer el fuego nuevo fuera del templo o los van a matar. Y pues estos religiosos, pues ¿qué importa que nos maten por la fe en Cristo? Pues no los canonizaron, ni siguió el proceso, ya no se va a poder abrir ese proceso. ¿Por qué? Porque fueron desobedientes. La entrega que Jesús quiere es la obediencia. ¿A quién? A su ley. ¿Cómo es cuando somos mártires? Tenemos que ver a los mártires mexicanos. Estaban saliendo así como que: ay, miren, soy sacerdote, mátenme. No, los mataron porque los encontraron celebrando a escondidas, llevando el bautismo a escondidas. ¿Para qué? Para preservar su vida, para mantener la fe de sus fieles. Si no, imagínense, como dicen: no, pues es que nada más con que muramos diciendo viva Cristo Rey. Ah, entonces para ganarme el cielo voy a salir corriendo y me voy a aventar en el primer carro que pase y nada más voy a decir viva Cristo Rey. No. El Señor va a decir: pues no fuiste mártir, fuiste un tonto. Porque la defensa de la fe es defensa de la fe. Y si digo viva Cristo Rey es porque estoy defendiendo a Cristo. No por tonto. Por eso conozcamos nuestra fe. Hoy es la necesidad. Hoy necesitamos acercarnos más a Dios. Este es el tiempo propicio. Este es el tiempo de salvación, nos decía el profeta Jeremías.
Y el Señor nos sigue diciendo, este es el tiempo propicio, este es el día de salvación. ¿Qué es lo único que ocupa? Que tú abras tu corazón y aceptes vivir su voluntad. Por eso pidamos al Espíritu Santo que nos dé esta gracia de vivir nuestra fe, y esa fe que solamente nos lleve a adorar, a servir y a alabar a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo, y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Continuamos con nuestra celebración.